Como todos los sábados, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, para acompañarles contando historias, engarzando historias, eh, investigando historias que no están escritas. Y esta tarde una de las más mezclas de historias, de historias sin tiempo, porque vamos a hablar de 1950, de la política pendular de Stroessner con el Brasil. Vamos a mezclar con el arte contemporáneo, con la música y con la época de las coliñas y del Centro de Estudios Brasileños, de la gente que estuvo en las coliñas de arte, en el Centro de Estudios Brasileños, con el maestro Livio Abramo. La verdad que lo que hizo las coliñas y el Centro de Estudios Brasileños es, más que nada, más que no te ibas a hacer artista, te ibas a aprender a través de la educación por el arte, aprender a pensar. Eso es lo que yo rescato. Pero esta tarde, como yo soy parte de esa historia, Bea va a ser la que va a dirigir el programa esta tarde. Pues estamos con el agregado cultural de Brasil, Ney Canani, con Tommy Verón, que es percusionista y gestor cultural. Tiene un programa en Radio Nacional del Paraguay también. Él es parte hoy del proyecto que tiene el Centro de Estudios Brasileños con la música y la llegada. Bueno, la verdad que esto empezó, puedo decir, esto empezó con la llegada la invitación del embajador Marcondes a un almuerzo que nos invitó, pero en el almuerzo nos dijo: les quiero decir algo, ¿cómo llamarle? Una conspiración, no, tiene una parte. Quiero que nos ayuden, que me ayuden a que los chicos, sobre todo empezando con la Escuela Brasil, que es la escuela que tiene todo que ver con el Brasil, el experimental Paraguay y Brasil también, a partir de ahí hacer la llegada de la música a las escuelas, pero irse a las escuelas, no llevarla a las escuelas, irse a la escuela con música, y también un poco también hacerle conocer a los chicos la historia del edificio donde están también, en esas escuelas cabecera de Asunción, la Escuela Brasil, la Escuela República Argentina, la Escuela Antequera y Castro, la Escuela República del Perú. Creo que son 12 escuelas, ¿no? Creo que la última es hacia el este de la Escuela de Panamá. Es una cabecera de escuela que las primeras empezaban en 1919, un poco antes, en la Escuela General Díaz, y una historia también. Por eso le digo también, cada escuela tiene su historia de contar, la arquitectura y la música. Y bueno, yo me callo hoy porque Bea Bocio le va a presentar a Ney Canani. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá acompañándonos. Bueno, quería contar que el rol siempre de promover la cultura de la Embajada de Brasil, ahora bueno, en la figura de Ney, como decía Tony, tuvimos la suerte de estar en ese almuerzo el otro día, que fue ¿cómo era? Conspiración Feijoada, sí, Conspiración ¿verdad? Algo Feijoada, así se llamaba. Sí. Y era la idea de volver a promover ese acercamiento justamente cultural a la educación paraguaya, y ese rol tan importante de exponer a la gente, como ha sido el rol de las colinas de arte, que después vamos a volver eso aquí con Tony. Pero bueno, Ney, contanos un poquito qué planes en tu agenda cultural para empezar, y luego volvemos sobre las colinas, que es nuestro tema de hoy. Bueno, muchas gracias, Bea, y muchas gracias, Tony, por la invitación. Y Tommy también. Aquí es un gusto estar acá con gente tan querida, con quien tenemos ya un diálogo, un intercambio cultural muy fuerte, así que es muy bueno poder tener ese espacio para hablar un poco también de la embajada, de la escena cultural de Asunción, que es una escena riquísima, muy fuerte. A veces yo encuentro gente que me dice: yo no sabía que eso pasaba, yo no sabía que eso... Y yo, ¿cómo no sabías? Que hay mucha cosa pasando todo el tiempo. O a veces viene un artista de Brasil, la gente dice: qué bueno, porque hay tan poca cosa aquí. ¿Cómo hay poca cosa? Hay mucha cosa aquí. O sea que es difícil ser gestor cultural en Asunción, porque hay mucha competencia, y competencia de altísima calidad. Pero es un problema bueno, es un problema que es bueno tener, porque también hay un desafío de hacer cosas interesantes que atraigan a la gente. Y bueno, yo puedo decir que nosotros ahora, con este nombre de Instituto Guimarães Rosa,
estamos moviendo la cosa, estamos haciendo bastante cosa. Y bueno, y seguimos hablando entonces. No, y Tommy es parte de la historia, pero Tommy es un percusionista, gestor cultural que parece más, pero tiene 24 años. Sí. Y está comprometido, muy comprometido. Qué importante es estar comprometido con la sociedad, que está comprometido con lo que se hace. Porque acá lo que falta es ciudadanía, vea. Yo creo que hacer ciudadanía, ayudándonos también ustedes que tienen esa expertise del lado de la embajada, de gestión cultural. El trabajo que hace Tommy para mí es importante, ¿verdad? Y es la primera, creo que es el invitado más joven que llegó a este programa hasta Sí, ahora. supongo que sí. Bueno, sí, soy el más joven aquí. Bueno, me presento, soy Mario, me conoce más que nada como Tommy Verón en el campo musical, cultural y también en la docencia. Soy presidente de la Orquesta Filarmónica de Perú Paraguay, estoy en mi representación de todos ellos y también, por supuesto, quiero ya de antemano agradecerle mucho al señor Ney por el espacio en el Teatro Tom Jobim, ¿verdad? Porque estamos haciendo también conciertos, estamos armando conciertos, organizando eso. Y como dijiste, Tony, es muy importante, por supuesto, generar actividades culturales. Y nosotros como Filarmónica, nosotros vemos esa necesidad de dar espacio también, por supuesto, a jóvenes, de darles el espacio que puedan ser solistas, directores de orquesta, de hacer arreglos, hacer composiciones. Entonces, para nosotros es, por supuesto, cada día un desafío, pero lo tomamos con mucho ahínco porque tenemos esa fe de que se pueden lograr cosas con pocos recursos, ¿verdad? Porque imagino que muchos aquí saben más que nada, el señor Ney habrá visto, por supuesto, la situación que se da en la cultura, ¿verdad? Que no hay muchas veces apoyo y entonces yo de vuelta le agradezco mucho a la embajada porque siempre están apoyando a diferentes artistas, a diferentes agrupaciones y eso es crucial, es muy, muy importante eso. Mientras hablamos, hay una infinidad de fotografía del año 50 a muchísimo. Quiero agradecer, porque siempre quiero agradecer a la fuente. Le quiero agradecer este trabajo que hizo Malola Chauri de Mauxfeld, Livia Abramo en el Paraguay. Y es un trabajo demasiado importante y que uno recurre a esa fuente, ¿verdad? Y va armando su historia a partir de esa fuente. Livia Abramo en el Paraguay, un proyecto que había hecho con Carlos Patusa, que es un proyecto mío en el año 2006 que hicimos el libro es de autoría de Carlos Patusa y mi autoría en el año 2006. Y el libro de Colegio Experimental Paraguay-Brasil, que es un trabajo de Irina Riveros y Rosana del Pino, que es la historia del Experimental Paraguay-Brasil, que ellas hicieron. Y bueno, tantas cosas, Ney, ahí guardadas. Sí, verdad. Y No cuando veo este cariño, y la verdad que todo el tiempo que yo te conozco, Tony, vos siempre tuviste un especial cariño por las colinas del arte, de Livio, siempre hablas y te acordás. Entonces a mí me gustaría un poco hacer este viaje. No me quieras hacer llorar. No, en el tiempo, pero sí se nota que tiene como una marca muy fuerte en tu historia de vida, ¿verdad? Entonces hemos tenido largas conversaciones que tienen que ver con esta expresión. Voy a decir una cosa para terminar lo que estaban diciendo acá los compañeros y luego paso a vos. En el almuerzo que compartimos el otro día, justamente se preguntó cuándo fue la primera vez que estuvieron expuestos al arte musical. No sé si se acuerdan que dijeron eso. Y a mí me llamó la atención, como todos los músicos marcan ese momento como una revelación, como algo realmente increíble cuando entran en contacto. ¿Se acuerdan que también estaba Sánchez Hace y todo? Y cuentan casi como una epifanía en el momento que... Sí. Y qué importante justamente es promover la cultura y expandir los horizontes para que todos se expongan y de pronto encuentren ese llamado que es casi, ¿verdad? Como una vocación, ¿verdad? Musical, religiosa, ¿verdad? Así mismo. Entonces, volviendo a eso... Lo que digo, Diego Sánchez Hace, siempre te digo, ¿Opus cuánto era? Te pregunto siempre. Beethoven que Opus 48, ¿verdad? Sí. Y bueno, y esa lo primero que él escuchó en su chico, creo que habrá sido en Villarrica, escuchó por primera vez con su papá a los 8 años. Exactamente. Y como eso bueno, y a ti, volviendo, ¿verdad? Creo que también hay algo en las colinas que tiene que ver con tu propia historia, ¿verdad? Porque aparte de deleitarnos con tus columnas, bueno, tenés un trazo maravilloso que te hace hacer unos dibujos muy lindos. Y entonces, bueno, saber un poquito más de eso me gustaría a mí como esta vez. No, uno va a juntar, bueno,
tiene todo que ver también el Ney Canani, vos que sos agregado cultural, con la historia de la educación por el arte en el Paraguay, que llega de la mano de Augusto Rodríguez allá por 1951, 52, 53, y que después se extiende con las mujeres de la epopeya de la... Podemos ir mirando las imágenes mientras tanto, mientras empezamos a... Porque hay muchísimas imágenes, y si pueden poner las dos pantallas, hacer dos pantallas. Hay muchísimas imágenes mucha historia con el tema de la educación por el arte en el Paraguay. Con el tema de Cristo Rey y el tema del Colegio Experimental Paraguay-Brasil, donde se hace hacer educación por el arte, aprender con el juego, con la música, con el arte. Y bueno, yo no quiero hablar tanto, porque yo quiero que me hable Tommy. O sea, Okay. Tommy, ¿cómo es tu relación, Tommy? Tienes 24 años y ¿cómo Sí. empezaste Con la música. con la música y con el arte? Bueno, en realidad me toca remontar cuando tenía alrededor de 6, 7 años, porque bueno, mi papá es músico, si bien él no tuvo esa posibilidad en los años 60, 70 de estudiar en un conservatorio, él siempre fue una persona que le gustó mucho la música y lo comenzó a tocar diferentes artistas como Santana, escuchaba Deep Purple, Pink Floyd, The Beatles, entre otros grupos más de la época. Entonces yo me crié escuchando eso y prácticamente, por lo que ellos recuerdan, o yo en realidad no recuerdo, que yo cuando tenía 2, 3 años comenzaba a marcar el pulso de los temas que ellos pasaban y eso les llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque yo tenía 2, 3 años y nadie me dijo agarra esto, percutí o hacer esto, sino que fue algo totalmente natural. Entonces a partir de ahí, bueno, vieron esa inclinación musical, entonces comenzaron obviamente a incentivarme más, a apoyarme más en lo que corresponde a la música y en base a eso luego me fui en el Conservatorio Nacional de Música a dedicarme más que nada al principio al piano clásico, que también ya me recibí hace unos cuantos años atrás, y después posteriormente a la percusión sinfónica, ¿verdad? Y ahora mismo con la batería también, así que estoy estudiando a la par con eso y bueno, después también fui conociendo lentamente la movida de lo sinfónico, de la música clásica erudita. Entonces comenzó más que nada con lo popular, después obviamente fui avanzando con lo que ya viene a ser compositores como los más clásicos, Beethoven, Mozart, después por supuesto Chopin, Liszt, Rachmaninoff, etcétera. Más o menos así fue mi inicio, haciendo brevemente mi historia. ¿Cómo es eso de la percusión sinfónica? Bueno, la percusión sinfónica es todavía aquí un campo que es totalmente nuevo. En realidad hace como 10 o más o menos 15 años como que se está comenzando a mostrar lo que es la percusión sinfónica porque es algo tan raro para mucha gente porque piensa en percusión es batería. Y no, en realidad está la marimba, está el vibráfono, están los platos de choque, el triángulo, la pandereta, los timbales, la castañuela, o sea, una infinidad de cosas que la gente no sabe. Y cuando uno va y escucha los conciertos, que lastimosamente no son muchos porque eso también los instrumentos son muy caros, pero que eso se va obviamente realizando con el Conservatorio Nacional de Música, la licenciatura de música en la UNA, la FADA. Se van haciendo cada tanto y la gente va conociendo los instrumentos y van conociendo también la dificultad y también los años de estudio que eso conlleva, ¿verdad? Por ejemplo, la marimba se toca a 4 baquetas, a 4 palillos, el vibráfono también. O por ejemplo, que hay obras de música contemporánea que tienen que ver con los timbales, con los instrumentos de parche como la caja, pandereta, y tiene tantas cosas y son tan melódicos dentro de lo percusivo y es bastante interesante, a la gente le gusta mucho. Muy interesante. Qué increíble cuando con 24 años tengamos una persona como Tommy Verón. Verdad, verdad. Con ese talento, ¿no? Fantástico. Gracias. Sí. Y lo importante es que estaban haciendo énfasis en la música ahora, eso es interesante porque también en aquellas épocas, si bien es cierto, acá llegaban a venir personajes como, creo que María Creusa, y llegaban a venir en el viejo edificio que estamos viendo ahí, la Casa Anselmita en el viejo edificio del Centro de Estudio Brasileño, que hoy es la Embajada de Brasil, y que hoy es el Centro Libre Abramo, y ahí, en ese lugar donde hoy la gente joven se va a ver y ve ese techo techo transparente con mucha luz, ese era el espacio del teatro del Centro de Estudio Brasileño, y que donde también es importante, hay cosas que vean por el decote, entre comillas, que ahí empiezan las primeras presentaciones de exteriores de música del Canal 13. Bueno, en ese lugar se hizo en el año 81, empezó, por ejemplo, Camino al Éxito. O sea, hay mil cosas que contar en esa casa que tiene la historia de Anselmita también, ¿verdad?
Qué interesante. Hoy, ¿cómo es el tema de los horarios, por ejemplo? Ahora tenés, ayer fue lo de Meliá, Sí. muy interesante que se abrió, ¿verdad? Ujú. Y eso se queda en exposición, me dijiste, de 5 de la tarde. A las 8 de la noche, todos los días útiles, ¿no? De lunes a viernes. Sí. Abierto al público. Abierto al público Ok. en general. Y luego tienen este ciclo de conciertos también, que Sí, como, sí. como que... La idea, nuestro Sí. plan es hacer un show, un concierto por semana. Muy bien. Y tener siempre alguna muestra en exhibición. También tenemos la idea de hacer un ciclo de cine. Vamos a hacer un ciclo de cine. Ahora empezar con cine indígena, con temática indígena, porque la muestra Meliá, sí. es sobre el trabajo del padre Meliá con indígenas en Mato Grosso. O sea que la idea es tener siempre algo en artes visuales, fotografía, artes plásticas en general y algo de música en nuestro teatro. Siempre tener algo permanente porque durante los últimos años, en parte por la pandemia, pero un poco antes, ya se había un poco disminuido mucho la producción cultural en el instituto, ¿no? Y ahí ahora estamos entonces reactivando todo eso, ¿no? Ok, perfecto. Y Tony, esta tu memoria de Ella se va siempre a mi Sí, memoria. es que es tan interesante. Bueno, yo que lo conozco en calidad de amigo, sé que, bueno, menciona muchísimo. Quiero saber un poco más del TEI, de la Escuelita de Arte, un poco de esa historia. Bueno, el TEI empieza justamente cuando en el 76 viene la intervención militar de Cristo Rey y es expulsada, echada Olga Blinder. Ok. Olga se va y empieza el TEI empieza en una pequeña casita cerca del Inter y después va creciendo. Y también esa pérdida de Cristo Rey, de Olga Blinder, incidió en la educación por el arte y el arte en el Colegio Internacional también. Bueno, y aprendimos siempre cuento, parece un bico rayado, pero aprender a ver arte, a manchar, a tirar cosas, a sumar con los árboles, a ver cuántas veces entraba la pelota de básquetbol en la cancha de básquetbol. Eso, o sea, tan simple, es tan simple, esa transformación para la educación es tan simple y no se da, ¿verdad? Tal cual. Totalmente. Yo creo que también parte de, por ejemplo, la otra vez le decía a mis alumnos de literatura que justamente mucho más allá de exponer a las letras y de hacer los comentarios de la crítica, digamos, díganme qué pensaste de tal cosa, es la práctica del pensamiento, de poder forjar tus propias opiniones y de elaborar tus propios juicios. Entonces, y sobre todo en este mundo que ha dominado ahora por la ¿cómo es? Inteligencia artificial y luego Sí. con todos los fake news y todo eso, cada vez más imperioso. Eso Claro, que la decís. información, Ney, está tenés acá la información. Claro. Lo que necesitas es, más los chicos a veces, como en Uninorte, somos profesores los dos, rinden con esto, porque a mí no me importa que lo que esté acá, me importa que hayan entendido lo que tiene, la información que tiene, aprender a pensar lo que vos decís. Exactamente. Y yo creo que Tommy también pasó por eso, ¿verdad? Sí, no, en realidad yo creo que dentro de la educación hay mucho por trabajar, ¿verdad? Yo creo que también como estuve hablando con un escritor en el programa de radio que tenemos con la Filarmónica, que se llama Guillermo Franco, él cuenta, por ejemplo, el poco movimiento que hay por parte del, por ejemplo, Ministerio de Educación y Ciencias, que no fomenta ese hábito de la lectura. O, por ejemplo, no comienzan a incentivar leyendo pequeños cuentos o leer, por ejemplo, un cuento por año o un libro o 2 libros por año. Y por supuesto, ya cuando a la gente le toca esa oportunidad de dar su opinión con respecto a ciertos temas como, por ejemplo, la política, la religión o el arte, porque no también, tenemos como yo digo en general, tenemos como ese temor o a veces nos quedamos cortos de palabras cuando en realidad en otros países se siente un poco más esa soltura, ese manejo de tema. Al menos esa es mi postura con respecto a cómo nos estamos manejando, ¿verdad? Ya que estamos hablando sobre la opinión y justamente Totalmente. de emitir también, por supuesto, ideas, es crucial la lectura, ¿verdad? Fomentar eso. Una cosa es que yo encuentro mucho en la clase, por ejemplo, cuando le pregunto a mis alumnos, o tiro una pregunta al aire, y tipo, tienen miedo de Sí, hablar. claro. Y es tipo, no tengas miedo de decirme. De equivocarte, puedo inclusive. aparte podemos estar en desacuerdo. A mí no me importa tanto, o sea, que tu respuesta sea correcta, sino que la elabores y me expliques tus puntos. Y bueno, y conversemos. A lo mejor tenés razón vos y yo aprendo algo,
o yo te explico por qué yo pienso, pero eso es un ejercicio, Un ejercicio. ¿verdad? Por Como supuesto. la música es un ejercicio de práctica, el pensamiento, la opinión, el poder expresar tu opinión, es también un ejercicio. Claro, inclusive dentro de la música, nosotros tenemos una materia que se llama armonía, y también dentro de lo que es historia de la música universal, nuestro profesor nos decía en el examen: escuchen esta obra y hagan, por ejemplo, una opinión que tenga al menos 2 párrafos de lo que escucharon. Hablen sobre los instrumentos, hablen sobre la composición, qué les pareció. Y en principio nosotros teníamos mucho temor de escribir, ¿verdad? En realidad, equivóquense, están en la clase, aprovechen esa oportunidad, Exacto. tienen que emitir opinión. Y no es solamente con la música, sino con la vida en general. Entonces, es una práctica constante, y eso es algo que hay que incentivar y hay que motivar a los jóvenes, ¿verdad? Y al menos esa es mi opinión, insisto con eso. Tenemos muchísimas imágenes y yo quiero, antes de irnos al corte, ver uno de los videos, el video histórico, donde Fátima Martini nos dio una primicia que ella hace unos días encontró en su unas filmaciones del año 2001. La última filmación que se le hizo a Di Jiménez, en la muestra que hizo en el Centro de Estudios Brasileños, donde hay un catálogo importante que, si podemos mirar a la Fátima de fondo y se le ve a Di Jiménez ahí con los grabados en blanco y negro. O cualquiera de los 3 videos, no hay problema. Pero ahí de los mensajes, ahí está, podemos mirar eso. No tiene audio. Toda mi vida, hasta hoy. ¿Cuántos recuerdos? Miles. Me cuesta centrar en una cronología, pero formó parte de mi vida desde que nací, prácticamente, como hija de fundadora de Escoliña, luego como alumna de Escoliña, de niña, pequeña y un poquito más grande también. Luego como voluntaria ya ayudando a esas maravillosas maestras de Escoliña y al profesor Livio también, que siempre estuvo con nosotros. Luego empecé mi camino como ayudante de profesora, pasé a ser orientadora de grupos, maestra, luego coordinadora, psicóloga. Pasé por todas las instancias a lo largo de 30 años de vivir en las colinas. Prácticamente formaba parte de mi día a día, de mi vida. Es un sentimiento la colina, te marca para toda la vida. Y esa casona de Perú y Marica López, donde estuvimos muchos años, trae tantos recuerdos bellísimos, niños riendo, jugando en ese patio tan hermoso bajo los mangos, nuestro patio de juego que era el mangal de la esquina, ese patio central que cuando hacíamos los encuentros de familia se llenaba de padres, niños, abuelos, tíos, familias completas que venían a jugar con nosotros y acompañaban. Bueno, ella es María, ella es, decimos, ella es María Liz Rodríguez de Brito Solano López, es la hija de una de las fundadoras de la Escoliña y que pasó por todas esas historias, pero tenemos un corte y tenemos mucho más muchas más. Tenemos también lo que nos mandó la última sobreviviente de la vieja camada de las Coliñas y del Centro de Estudios Brasileños, que es Fabiola A, que dice escuchar ya hoy a vos. Bueno, y volvemos enseguida. Acá estamos con Ney Canani, que es el agregado cultural de la Embajada de Brasil. Esto se armó acá y con Tommy Verón y con la conductora de hoy, Bea Bocio. Esto empezó por una conspiración, un almuerzo que nos invitó el embajador Marcondes en la gran casa de la avenida Mariscal López, la Casa Alonso, ahí sobre Mariscal López, donde todo sigue igual, donde hay un gran comedor, una sala, tal vez la última casa que está habitada, la última mansión
habitada de la avenida Mariscal López. Seguimos acá hablando. Ustedes no saben todo lo que nosotros estamos acá hablando con Ney Canani, con el agregado cultural. Porque hace mucho, no quiero ser, pero hace mucho no había un agregado cultural del estilo de Canani. Hace muchos años, en los años, cuando estaba el embajador Pecli, en los años 2000, 2006, 2007, 2008, estábamos muy ligados a la embajada y al Centro Estudio Brasileño, ¿verdad? Pero ahora estamos de vuelta retomando eso. Y sobre todo me encanta que retomen con gente muy joven como Tommy Verón y que sea la música y que quieran ayudar en las escuelas de Asunción y las escuelas cabeceras. Claro. No, porque, ¿sabes, Tony? Hay una idea, a veces, en círculos diplomáticos, que lo que una embajada debe hacer es promoción cultural. O sea, promoverlo de su país, y promover, y promover, y promover. Pero nosotros tenemos una visión un poco distinta. Claro que queremos que se conozca la cultura de Brasil y cosas que no se conocen de la cultura de Brasil, porque muchas cosas nosotros como embajada no necesitamos hacer nada que llegue a la gente. O sea, claro que hay un interés en también llevar algo nuevo para la gente, pero más que eso, nos interesa promover el diálogo, el intercambio entre culturas, porque la cultura es una forma maravillosa de aproximar a la gente, de hermanar a la gente. Y todo se vuelve más fácil después. Todo, una negociación política, diplomática, lo que sea. Cuando estamos entre hermanos, cuando estamos hermanados por la música, por las artes, por eso, todo se queda más fácil. O sea, que a veces no se estima bien el valor que hay en la cultura para aproximar a los pueblos. Y un poco eso que intentamos hacer, y por eso también hacemos cuestión de valorar a los talentos locales. Y en nuestros eventos, no solo música brasileña, pero también paraguaya, de compositores paraguayos, con artistas paraguayos, con talentos paraguayos. Eso es un poco una tentativa modesta de continuar el legado de Lívio Abramo, porque lo que hizo Lívio Abramo fue eso, fue integrar a la gente, aproximar a la gente, y no simplemente yo voy a decir lo que Brasil hace, promover Brasil en Paraguay, no, realmente aproximar a la gente. Es más, él cambió su obra en Paraguay. Lívio Abramo, cambió, exacto. La gente más joven, que es un artista brasileño nacido en 1904 en Araraquara, en San Paulo, y que falleció en Paraguay en 1993. Decidió quedarse en Paraguay hasta el final de sus días. Acá se fue él. Y bueno, él creo que es uno de los más grandes grabadores modernos latinoamericanos y mundiales, y que le pueden buscar, hoy que es tan fácil googlear todo sí, para la gente más joven, buscar Lívio con B corta, L-I-V-I-O, Lívio Abramo, y ahí pueden ver el trabajo, lo que hizo Lívio Abramo, y él como su premisa era, yo no quiero formar artistas, yo quiero ayudar a que la gente piense. Eso, fantástico. Eso es lo más importante en la historia de educación a través del arte, como vos. Bea Bocio, ahora yo te entrevisto a Bea Bocio. Bea Bocio se fue a los talleres desde chica, se iba y le decía con la profesora, con Cira Moscarda, se iba a su mamá y le dijo, mi hija, vos te vas a ir a pintar con Cira Moscarda. Y Cira Moscarda le contaba la historia a vos. Eso, o sea, yo me voy a pintar con Cira Moscarda, que fue otra gran referente, ¿verdad?, en nuestra historia infantil. Y obviamente lo mío nunca, o sea, fue la motricidad fina, digamos. Entonces... pero siempre me interesó muchísimo el tema de las letras. Y Cira tenía una condición, y era como chiquita, era bajita, no recuerdo exactamente qué es lo que ella tenía. Creo que tuvo... no lo sé, no me acuerdo. Pero de mis ojos de niña yo la veía como chiquita. Y entonces un día le pregunto que por qué ella es tan chiquita, por qué ella es diferente. Yo siendo una niña, y ella tenía estos libros sobre duendes y gnomos y estos seres, ¿verdad?, que eran como distintos y que, bueno, habitaban las vidas, no sé qué, bueno. Y se da cuenta que yo me engancho con la lectura. Y yo me iba a leer a lo de Cira. Y mi recuerdo de Cira es que en ese su jardín mágico, ¿te acuerdas que tenía un frente jardín al parque frente a su casa, donde había como entre unos rosales, había una pequeña mesita que para mí era gigante porque yo era chica, y ahí yo leía. Todo el mundo pintaba y yo estaba leyendo lo que ella... no sé, pudo entender y me sostuvo como alumna, solo que su educación para mí fue diferente. Y qué genial
que haya sido así, ¿verdad? O si no, yo hubiese durado 2 días en el taller y ya me hubiera aburrido. Claro, ¿verdad? y ahí entramos de nuevo con el tema de cómo enseñamos, Ney, eso que vos estás diciendo, cómo no venimos en especie de franciscanos, no venimos a imponer nuestra cultura, Exacto. sino venimos a compartir. Y en la diferencia está la educación también. Seguro. No, y no hay forma mejor de enseñar a la gente a pensar que no por las artes, por la cultura, porque a veces hay también un enfoque muy duro en las ciencias exactas, enseñar para la ingeniería, y ahora con la cuestión de las computadoras, de software, y sistemas, y no sé qué, y parece que las artes son algo menor, algo que no tiene el mismo valor porque no se ve un edificio como se ve una sinfonía, por ejemplo. A veces una sinfonía es más difícil de componer que poner en pie un edificio. Pero la gente ve las obras físicas y las obras inmateriales, las obras espirituales, a veces parecen cosa menor. Pero la verdad es que los pueblos que tienen fuerte la cultura, cultivan las culturas, tienen más progreso en todas las áreas, porque hay una influencia mutua, ¿no? Lo que se hace con las artes es justamente experimentar cosas diferentes. Es un espacio de libertad, como no hay en ninguna otra área, en ninguna otra disciplina. O sea, que es una manera de hacer que la gente piense también, que la gente reflexione y sobre cosas a veces existenciales, sobre sus vidas, sobre su herencia cultural, sobre sus abuelos, sobre su historia. Y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Porque de lo contrario somos los bots, ahí es la inteligencia artificial puede hacer todo. Vos sabés, Tommy, pero eso no. ¿Sabes que Ney, Tommy y Bea, yo les suelo decir a mis amigos que enseñan robótica en los colegios, les digo, primero tienen que enseñar humanótica. Exactamente. Totalmente. Sí. Yo creo que una de las cosas de mi vivencia, de mis años en Brasil, que yo encontraba que la cultura brasileña era tan maravillosa, era por el crisol de la cultura, por ese sincretismo que ustedes tienen, ¿verdad? Y tienen toda esta influencia también africana que se ve en la música, que se ve en la religión y se ve en la cosmovisión finalmente, ¿verdad? Porque al mezclarse, digamos, las culturas, se arma tipo una cosmovisión del mundo mismo, ¿verdad? Y me parece que era maravillosa cuando estudias de dónde viene la samba y cómo es la samba y cómo se va formando. Es tan interesante, ¿verdad? Sobre todo que ella vivió en el Brasil también. Sí, y justamente, y de repente vos decís, un pueblo que no se ayorna o que no, ellos ustedes eran, ponerle, portugueses cuando vienen, pero si ustedes se quedaban solamente en esa cultura, ponerle, tendrían como una dimensión. Y ustedes son tan ricos y son multidimensionales. Porque, la diversidad es importante. Exacto. Respetar. Porque son un crisol de razas, ¿verdad? Y es como súper interesante que desciendan de todos estos influjos, ¿verdad? Que finalmente yo creo que lo que nos hace más ricos es justamente la diversidad. Exacto. Si uno piensa en los Estados Unidos, para no hablar de Brasil, lo que hay de diversidad cultural dentro de los Estados Unidos no sería la potencia sin los italianos, sin los japoneses, los chinos, toda la gente que se fue para allá para construir una nación. En nuestros países, como países jóvenes, tienen también esa historia de inmigración. Yo soy descendiente de italianos y portugueses, qué sé yo, varias etnias, también Tony, también Bea, también Tommy. Todos nosotros tenemos una historia también de diversidad en nuestras familias mismo. Totalmente. ¿No? Y eso nos hace más rico, me parece, ¿no? Fíjate que en México, por ejemplo, para mí, ¿verdad? La parte más rica de México, la parte más mágica, tiene que ver también cuando ocurre el sincretismo entre su cultura precolombina, pónganle el Día de los Muertos, y la cultura, por ejemplo, española. Sí. Pero entonces, para vivir lo que es la calaca, el Día de los Muertos, que hay una fusión cultural que ellos deciden, y con mucha inteligencia, poner en fecha del calendario católico, digamos, el culto a los muertos que ya se hacía de antes, de que existiera la concepción de la idea católica en la cultura. Entonces, mientras, este entremés de cosas que estamos haciendo, ahí también quiero, si se pueden poner el mensaje de audio con la imagen de Fabiola Adam contando su experiencia con el Centro de Estudio Brasileño. Y bueno, y hay muchas más imágenes que tenemos para ver acá nosotros. Y Tommy,
Sí. Quiero que Recuerdo a ahí está. Livio Abramo como un maestro generoso, generoso en sus enseñanzas y en su aproximación a los alumnos. En su taller no había clases sociales. El trato era absolutamente igualitario para todos los alumnos. Era un hombre de una gran cultura académica, pero jamás se vanaglorió de ello. Podía señalarte tus errores y aciertos sin estridencias. Era un verdadero maestro de taller, donde aprendías haciendo. Por eso, mis largos años de taller a su lado los considero como una de las mejores experiencias de mi vida. Era innovador y siempre al tanto de las vanguardias. Sus clases teóricas explícitas y con un punto de diversión por sus palabras inventadas en un portuñol para graficar más la idea. Creo que sus 30 años de trabajo fecundo en Paraguay dieron frutos con creces y trascendieron muchos ámbitos. Trabajó incansablemente por el entendimiento y amistad de nuestros países. Su presencia en Paraguay fue muy provechosa y solo le honra al Brasil por tan mentado representante cultural. Es lo que decías, Neivo, el tema de qué compromiso con Livio Abramo. Estar, el trabajo de ustedes hoy en compromiso para honrar la memoria de Livio Abramo, ¿verdad? Sí. Pues es un desafío y es muy difícil, ¿no? Porque hizo tanto y fue una figura tan generosa y que tocó a tanta gente, que transformó a tanta gente. Y claro, nosotros no podemos tener la pretensión de hacer lo mismo, de transformar a la gente de la manera, tocar a la gente de la manera que Livio hizo. Pero sí creo que podemos construir mucho con base en sus valores, sus principios, en esos valores de intercambio, de respetar a la gente, tratar todos de una forma igualitaria y pensar la cultura desde una perspectiva no de imponer un modelo, imponer la producción de un país, pero de intercambiar, de trocar experiencias, de intercambiar talentos. Ese es también un legado de Livio Abramo que me parece por lo menos más fácil de continuar, ¿no? Vos sabés que Livio Abramo, Tommy, la audiencia, tenía en sus aulas, después de mi caso, yo me fui, le dije a los 14 años, maestro, vengo acá, pero a mí no me van a pagar el venir acá, y me adoptó como nieto. Y había una señora que era de Genara, situación de calle, que Livio le hizo artista, y una señora, Margarita Sánchez Minella, gran grabadora, que Livio le conoció en la calle, en el centro de Asunción, lustrando zapatos. Era lustrabota de zapatos. Lustrabotas, perdón. Sí. Era lustrabota. Y contá un poco tu historia y tu relación con Livio. Dale, Na. No, vamos a seguir. No, pero en serio, hay tantas imágenes. Y también antes, quiero que ponga una parte de Ipu. Mientras ponemos ese concierto de Ipu tuyo, hablamos más de Ipu, Tommy. Bueno, Ipu Paraguay en realidad nació precisamente en el Conservatorio Nacional de Música, en un festival que se llamaba Ipu Paraguay. En realidad, ese festival que se hizo internamente dentro del conservatorio era fomentar la composición de alumnos. Porque dentro de la malla de estudios del Conservatorio Nacional de Música está la historia de la música paraguaya y el ritmo y la forma de la música paraguaya, que muchas veces no todo el mundo lo sabe, pero los músicos que estudian un poco sobre la música paraguaya, sobre José Asunción Flores y otros grandes compositores de nuestro país, se va estudiando, por ejemplo, cómo se debería describir, cómo se debería interpretar la música paraguaya y, por supuesto, seguir fomentando lo que corresponde a la investigación de la música paraguaya. Porque hay demasiadas aristas, inclusive hasta hoy día, que uno quiere buscar partituras, quiere buscar información referente a ciertos compositores o encontrar partituras y no las hay. Entonces, en ese año 2009, 2010 se hizo este festival y entonces alumnos del conservatorio hicieron sus composiciones, se hizo un concierto y increíblemente tuvo mucho éxito y por supuesto que en ese entonces, que era el señor Julio Franco, Germán Recalde, que son socios fundadores de la Filarmónica, tuvieron la loca idea de armar una filarmónica compuesta por jóvenes, músicos y para músicos también.
en la cual justamente se contactaron con mis padres, que también yo cuando eso tenía 9, 10 años, cuando eso estaba recién en el taller infantil del conservatorio, estaba comenzando a estudiar en el conservatorio, y ya que mi mamá era parte del centro de estudiantes, perdón, centro de la asociación de padres del conservatorio, entonces comenzaron a hablar ahí y mis padres apoyaron muchísimo eso. Y se comenzaron a hacer conciertos, se comenzaron a hacer composiciones, arreglos de música paraguaya. Entonces comenzó así. Eso obviamente llamó mucho la atención de varios músicos jóvenes que tenían mi edad, 10, 11, 12, 13, 14 años. Y hicimos conciertos de todo tipo. Hicimos el reestreno de la ópera del maestro Florentín Jiménez, que es Juana de Lara, en el Bicentenario, en el Palacio Legislativo. También hicimos, por supuesto, zarzuelas paraguayas de Moreno González y Frutos Pane. Eso es también un rescate cultural. Y también tenemos otro que va a ser en el mes de junio y julio. Y, por supuesto, montones de conciertos sinfónicos, ¿verdad? Dando, obviamente, varios énfasis con respecto a la música universal. Por supuesto, dar apoyo a músicos jóvenes que puedan componer, puedan hacer arreglos, puedan ser solistas, puedan ser directores de orquestas, porque es muy importante tener esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, haciendo prácticamente corta la historia, es esa, y yo soy la prueba fiel de que 10 años atrás yo no me imaginaba estar como presidente de la Filarmónica, y hoy estoy aquí, ¿verdad? Estoy acá en este programa, que estoy muy agradecido nuevamente, y por supuesto estar al mando, y por supuesto con la enorme responsabilidad, a la par de la comisión directiva, de hacer conciertos cada 2 o 3 meses, como estamos hablando con el señor Canani, hacer un concierto por mes, y con una temática de música inédita, y buscar entre compositores sudamericanos ese estreno, y llamar la atención del público también. Entonces, luchamos por esa oportunidad y, por supuesto, para lograr mayor espacio para los músicos, porque es muy reducido. Como yo le hablaba al señor Ney hace ya varias semanas y meses atrás, que es brutal cuántos músicos egresan de los conservatorios nacionales y privados que tienen un talento increíble, en el cual componen, son increíbles solistas, pero no tienen ese apoyo. O capaz si hay, por ejemplo, un puesto dentro de alguna orquesta profesional, están 100 personas y entra una, y los 99 que quedan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y prácticamente se dejan de la música. Okay. O sea, músicos que tienen que elegir informática, tienen que elegir... Sin desmeritar esas carreras, que son muy importantes. Pero que no es su llamado... Claro. La gente dice que puede escribir a 0984-970-970. Sí, muchos es alumno de la Escuela de Brasil, del Experimental para el Brasil, y de todos los lugares donde influyó la educación por el arte. Muchísima gente pasó por... Y me hace pensar lo que está diciendo Tommy. Cuando uno ve que los chicos hoy se pelean o matan a una profesora, te das cuenta de un detalle ahí, lo que es la falta de facilitar la expresión. Sí, yo en realidad tengo una postura que yo acuerdo mucho, ¿verdad? Que no recuerdo ahora mismo, era un pedagogo musical muy, muy importante a nivel mundial, que decía, lo importante de enseñar música no es crear más músicos profesionales, por lo menos con que tengan, como dijiste vos, que tengan esa posibilidad de pensar y que tengan ese desarrollo de sentimientos, de emociones, ser sensibles al arte. Porque cuando uno es sensible al arte, es una persona diferente, siente diferente. Entonces yo creo que justamente es bueno hacer ese acompañamiento con el arte, por supuesto con el resto de las otras materias también, en mi opinión. Y de vuelta, no solamente hacer robótica, sino también humanidad. Claro. Ahora yo le pregunto a Ney, a este muchacho, a este joven de 24 años que es director de IPU. ¿Cómo te criaste en el barrio? ¿Cómo fue tu vida? Porque vos vivías claro, él vivía sobre una avenida muy ruidosa, sí. Dos arterias importantes sobre la avenida Rodríguez de Francia y Brasil. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia? Bueno, en realidad va a sonar un poco mal lo que voy a decir. Yo viví encerrado prácticamente en mi casa, debido a que yo ya desde chico me encantaba mucho estudiar. Yo era, en época de escuela, siempre sacaba todos 5 en el colegio, me encantaba estudiar. Y en mis tiempos libres, ya cuando comencé a estudiar en el conservatorio, bueno, seguía estudiando. O sea, estaba con la escuela, estaba en el conservatorio. Y prácticamente, cuando tenía la oportunidad de salir con mis compañeros, siempre tenía ensayos. Después ya fueron los ensayos, después ya fueron conciertos. Entonces, lo único que yo podía hacer, hablando mal y rápido, era jugar PlayStation, máximo. Pero, por supuesto que estuve muy inmerso en lo que es la música. Siempre estuve en contacto con gente del campo cultural, del campo artístico. Y por supuesto que es muy llamativo, siempre me llamó la atención cuando era muy chico, cuando caminaba por la cuadra de mi casa a ver ese castillo que estaba, ¿verdad? Que me contaste hace poco. El castillo Nerone. Exactamente. Claro. Y yo nunca supe, inclusive mis padres siempre pasaban por ahí, pero nunca sabían la historia, porque nadie sabía quién estaba adentro. Si vivía alguien ahí, yo hasta hace 2 o 3 años vi que alguien estaba viviendo, una familia estaba viviendo ahí, increíble. Y permitime una historia contar. Justamente, mañana yo escribo sobre se llama Tías de Barrio el artículo, y
cuento la historia a partir de la persona, como el castillo de Ron era un misterio total, pero pude encontrar a alguien que alquiló el castillo, Ah, mira. parte del castillo. Esa era la familia Solano López, era Justo. María Adela Solano López y toda su familia. Y a partir de eso yo pude, hasta incluso, hay una foto antigua, está en el artículo ese, donde está la familia dentro del castillo y estaba muy en mal estado. Restauramos la foto para poder presentar, para poder hacer ese artículo, porque estaba todo roto, se recompuso la foto. Y bueno, mira lo que son las cosas, ¿verdad? Y mañana escribo sobre, no habrá el día de las tías de barrio, no existe un día de las tías. No. Pero ella y le recuerda a otras personas que hicieron en tu vida esa. Imagino, Nay, que vos también en tu ciudad, en un lugar, en Brasil, tuviste las tías, las amigas de tu mamá que se convirtieron en tus tías, ¿verdad? Sí, no, seguro, seguro. Es verdad que le amábamos de tía. Bueno, las amigas de mamá le amábamos de tía, ¿no? Los amigos de papá, los tíos. O sea que es una cosa muy buena tener esa posibilidad de tener una vida en el barrio, ¿no? Con los vecinos y todo eso. Que yo creo que en Asunción aún es posible eso. En ciudades más grandes y ciudades donde hay mucha criminalidad, por ejemplo, la gente se queda atrapada en sus casas. Los niños no se dejan, los papás no dejan los niños andar por las calles, ver los vecinos porque hay miedo, ¿no? Puede pasar algo. Y yo creo que Asunción tiene aún esa vida de barrio. Tiene los barrios, muchos barrios residenciales con muchas casas. Es algo que está se perdiendo en muchas partes, ¿no? Y acá también. Sí. En todas partes. Y acá también, Sí. sí. Bueno, hemos ido a un pequeño corte. Estamos acá con Ney Canani, que es el agregado cultural de la Embajada de Brasil, y con Tommy Verón, que es percusionista. Y pianista. Pianista, y nos dio una clase de percusión recién de lo que es el percusionista. La marimba, un tema que tenemos que hablar después también, porque la marimba en los años 50 fue manejada. Hay mucha información con respecto a la marimba del biógrafo, no se puede hablar horas. Ahora, En serio. tiene Paraguay. En Paraguay también, claro, Sí, claro. sí. Y bueno, estamos y con la Bea Bella Bocio, acá estamos haciendo este programa. Y como siempre hacemos, hoy hacemos el barrio desde la mirada de la embajada. Esa es nuestra entre comillas, porque al final nos fuimos al barrio de Tommy, volvimos, nos fuimos a Bea con su viaje al Brasil y su vida afuera. Bueno, eso hablamos. Y Ney, que nos contó que tenía también unas tías, que siempre estaban las tías también ahí en ese lugar. Y les quiero decir, mañana en el Gran Diario del Domingo, el tema inspirador de este domingo es Tías de Barrio, a partir de la partida de María Norma Solano López Campos. Y al final le digo la historia. Es la última línea baja la que yo podía llamar. ¿En serio? Ya terminó con ella, era Antelco y Ecopaco, la línea baja terminó con Petota, que me contaba tantas historias y tantos domingos que te estaba contando a vos, Sí. Tommy, el tema del famoso Castillo Encantado Asunceno, Sí. en sus dos presentaciones, en sus dos versiones, en sus dos publicaciones de las dos veces, y que pude, la gente que como nunca, siempre estaba cerrado el castillo y la gente se imaginaba que había fantasmas, Sí. que había caminado alguien por el pasillo en la esquina de Rodríguez de Francia y Estados Unidos, en la casa de los Norrones, un castillo suburbano enclava. El señor Norrone, el Norrone, buscó el lugar más alto en una zona altísima que es la esquina de Rodríguez de Francia y o sea, en la intersección entre Sí. muchísimas calles, es el encuentro entre la avenida Estados Unidos, Félix Bogado y Rodríguez de Francia. Sí. Es una mezcla, y ahí está el castillo en la oscuridad. Y saber algunas historias del castillo se la debo a Petota, María Norma Solano López Campos, que en los años 60 vivieron en la parte alta, enorme del castillo, y la parte alta, y abajo vivían los dueños, los Norrones, y contaban de sus historias que apenas llegaron, las hermanas Solano López le empezaron a dar alegría al castillo. Y el castillo dejó de tener esa historia de fantasma por un tiempo y que ahí está, bueno, y ahí se hacían grandes encuentros artísticos, de artistas, de poetas, como las hermanas Solano López estaban muy ligadas a la cultura, a las artes y a la vida social, cultural paraguaya.
Ahí se hacían en la terraza, se hacían encuentros y también ellas formaron uno de los primeros clubes sin local. Se llamaba el Charming Club del barrio Vista Alegre. Ah, sí, sí. El barrio Vista Alegre que se llamó, hoy se llama Barrio Silvio Petirosi. Y lo más simpático de todo, Ney, ella le nombraba a muchas de las chicas del club, ¿verdad? Y me llamó más de una a decir que ellas nunca estuvieron en el club porque no les gusta ser de Barrio Silvio Petirosi. Mentira. Sí, no, increíble. Me dijo una persona, te va a llamar, alguien te va a decir que no era de ese grupo. Me llamó a decir, ella no era del grupo. Negó el barrio. Porque Ok. claro, está visto como que el negar... hay una cuestión así como del bar, es como despectivo, entre comillas, ¿verdad? El tema del... sos del bar, tenés vida de barrio, no tenés una vida... Esa es la forma de decir un poco acá, ¿verdad? Entonces, también Cuadernos de Barrio es un poco desmitificar esa historia, Ney. Desmitificar esa historia. Sí, sí, sí. Yo cuando te escucho hablar y digo, qué maravilla toda esa red que generaste de gente, de que como que tenés como un mapeo urbano, pero no solamente de las casas o los lugares, sino quienes vivieron ahí y cómo también tomando esa cosa medio accesible de las personas de nuestra ciudad, porque yo creo que el paraguayo en general es amable cuando te le acercás, ¿verdad? Y le pedís que te cuente las cosas y cómo te va contando las historias. Yo te juro que no conozco otra persona que sepa tanto. Sí. Y te juro que para mí yo encuentro muchísimo valor en eso. El martes tengo un té a las 5 en las Mercedes para otras historias en las Mercedes. Así voy a... Pero es genial cómo vas hilando. Y ese también es un rescate cultural Sí. valiosísimo. No, yo le comento que hablé justamente con el señor Tony hace, ¿cuánto? Una semana y media después del encuentro que tuvimos en la casa del embajador. Y me tiraste 3, 4 historias de mi barrio que yo ni enterado estaba. Yo ni siquiera sabía lo del castillo y fue bastante increíble. Yo te pregunté, por ejemplo, ¿cómo sabes tanto? Me dijiste que eso es obra y gracia de los duendes. No me contaste No, quién no, es. dije, no digas los duendes, no, de los que tiene mucho, es muy profundo. Mira que ustedes me están llevando al psicoanálisis acá ustedes. No me van a hacer llorar. Vos tampoco agregado cultural. Tampoco. No, pero tiene que ver con el tema de la educación desde chico y de haber caminado, haber conocido, y me iba a pie a los 8 o 9 años al colegio Cristo Rey, caminando 6 cuadras, y en las 6 cuadras yo le conocía absolutamente a todos los vecinos. Genial. Ah, mira. Claro, y sabían que yo iba a pasar por ahí y que iba a tocar el timbre, nada más y nada menos, por ejemplo, del doctor del J. Bernardino Gorostiaga, que era ministro de Educación, fue, en los primeros años de Stroessner. Y él vivía ahí, era mayor, y yo me iba y hablaba con él en la esquina. Desde chico ya te gustaba yo era el... conversar con toda Sí. la gente. Sí, te cuento que a mí un día me escapé a Canal 9, al programa Margarita Carrillo. Margarita es un niño y entré al set de Margarita, entré y actué, canté. Y me estaba buscando mi mamá por el barrio y me encontró en la Se fue pantalla, artista. en la pantalla de Canal 9 me encontró. Un raro caso de ¿cómo era esto? De una cosa así de cámara de la época, porque me encontró en la televisión. Qué genial. Como irte con el circo, ¿viste? Ahí tenés que volver a escribir en el Esa diario de los historia es domingos genial. de Abocio y tenés que escribir esas historias como la de los Sí, coreanos, la sí, nena sí, no, sí. la paraguaya no coreana. Exactamente. Que no quiero... Pero, ¿qué era que les iba a preguntar vos a...? Yo quería hablarle del tema de la música, de la profesión del músico y si en Paraguay un músico puede vivir meramente de la música. En realidad tengo que decirlo lastimosamente, es bastante duro porque uno cuando es niño, comienza a entrar a la pubertad, a la adolescencia, tiene muchas ganas de hacer música, uno dice, yo me quiero dedicar a esto. En Paraguay, ¿verdad? Quiero dedicarme a Paraguay, a la música. Y después cuando uno va creciendo se va dando cuenta de cómo es el ambiente y cuando uno va conversando con ya los que son docentes que ya están hace 20, 30 años, ya me tocó, por ejemplo, la experiencia de hablar con algunos y me dicen, mira, yo tengo que estar enseñando 2 o 3 lugares, estoy en 2 orquestas y tengo que ensayar, estoy practicando desde las 7 de la mañana, ya fuera de mi casa hasta las 7, las 8 de la noche, casi todos los días. Entonces, si uno tiene ese ritmo de vida, yo creo que se puede, ¿verdad? Pero si uno quiere depender de un solo puesto laboral, No. es imposible. Tiene que dedicarse a otra cosa. Entonces, por eso muchas veces aquí a nivel país, cuando uno dice voy a dedicarme a la música, te dicen te vas a morir de hambre. Y tengo que decirlo, pero a veces es así.
uno tiene que dedicarse a una carrera aledaña, tiene que dedicarse a la ingeniería, arquitectura, lo que sea, algo que pueda hacer en la otra mitad del día y generar más ingresos con eso. Y a veces es muy triste porque, como yo vuelvo a decir, hay talentos que hay que darle el apoyo y darle esa oportunidad que vayan afuera a tocar, a capacitarse, o que por lo menos a nivel local se le dé esos espacios como teatros, auditorios, para que puedan desarrollar o que puedan hacer proyectos. Entonces eso es algo que al menos a los jóvenes, porque yo todavía soy joven, me imagino, debería de darse esos espacios. Entonces yo, al menos de mi punto de vista, esa es la situación actual, ¿verdad? Como ya te estuvimos hablando, cuántos músicos jóvenes de mi edad, que son increíbles violinistas, violistas, contrabajistas, chelistas, compositores, etcétera, tuvieron que dejarse de la música y dedicarse a otra cosa. Y a veces me dicen a mí, sos bendecido dentro de todo porque te sigues dedicando a la música y tenés el apoyo de tus padres o de tu familia en general. Y otros dicen, yo no tengo el apoyo de mis padres, no tengo un trabajo estable, no puedo enseñar, me falta mi título, me falta esto. Entonces es bastante complejo, ¿verdad? Entonces yo Tiene diría... su costo estudiar también. También, por ejemplo, comprarse un instrumento es igual que comprarse un auto. ¿Sí? Sí, en serio. Por ejemplo, en mi caso, como percusionista, uno... cuando se quiere comprar una marimba, por ejemplo, una marimba nada más de estudio te sale 30 millones de guaraníes, 40 millones de guaraníes, y eso antes de estudio. Uno quiere comprarse una marimba de concierto y sale 60 millones de guaraníes o más, y tiene que traerse de Europa, tiene que traerse de Japón, tiene ¿Y que cómo traerse... hace la gente entonces? Entonces la gente se rebusca, a veces porque es un instrumento usado, a veces traen de Argentina, traen de Brasil. ¿Y alquilan, por ejemplo? En algunos casos se alquila también, en algunos casos. Entonces es bastante complejo. Yo creo que es un tema bastante interesante de hablar, inclusive un espacio por acá, hablar con diferentes músicos del campo académico como el campo popular, y escuchar esas diferentes historias. Porque hay tanta riqueza, inclusive cómo se fueron formando, o por qué, por ejemplo, en un punto de sus vidas se dedicaron a otra cosa aparte de la música. Entonces todo eso, yo al menos es lo que yo vivencié, lo que yo estuve conversando Claro. con diferentes músicos de mi edad y por supuesto mayores que yo, ¿verdad? Entonces esa al menos es mi perspectiva de las cosas. Porque por otro lado también se ve que hay muchísimas orquestas, ¿verdad? Que es como llama la atención Sí. la cantidad de orquestas, que me parece maravilloso. Sí, Mucha gente curte música, ¿verdad? A Sí, nivel- es espectacular. Como justo estaba hablando con el señor Ney, ya desde el momento que estuvimos entablando conversaciones, hablando sobre la movida cultural, que es grandiosa, Ujú. aunque igual eso no da abasto. Pero pregunto, Tommy, es grandiosa pero no se ve. Eso es lo más grave. en O el- sea, ¿será que hay un problema de gestión cultural, de gestión de poder... Difusión. Difusión, porque es un problema ese. Sí, Porque vos estás diciendo que es grandiosa, pero también los espacios están ocupados. Hay un problema ya de gente de producción y de los medios también, porque se cree que la gente, que la música, el arte no vende, y se hacen otras cosas en unos horarios importantes que podrían servir para poder vivir la manera de cómo vender, Ney, es la historia, la música, la creación. No, es un desafío porque, en primer lugar, hay muchas cosas siempre al mismo tiempo. O sea, estamos compitiendo en una cierta manera, que vamos a hacer un concierto, pero hay otro concierto en otro lado, el Tal cual. público se divide, Asunción no es tan grande y tiene muchas orquestas Sí. para el tamaño de la población. Tiene más orquestas sinfónicas que São Paulo. Y São Imagínate. Paulo es la población, es más que la población de Paraguay entero, es São Sí, Paulo. sí, sí. Y tiene menos orquestas que Asunción. O sea, que un problema es que hay mucha cosa y el público se divide. El otro problema, yo creo que los grandes medios tal vez no divulguen, pero si la gente procura, encuentra. Me parece que a veces la gente dice, yo no vi, yo no sabía. ¿Por qué no buscaste? No va alguien llamarte a tu casa y decir, mira, hoy hay algo interesante, debes salir de casa. O sea, hay que buscar las cosas. Y si uno busca, encuentra, porque hay Facebook, hay Instagram, hay las redes, todos tienen perfiles en las redes El Tom sociales. Jobim tiene sus... Nosotros tenemos nuestro perfil y Pu tiene Sí, su también. perfil. O sea, la gente hay que buscar también un poco, si se interesa por eso. Porque yo me acuerdo que cuando llegué aquí, yo iba a trabajar con el cultural, tenía que conocer un poco a la escena cultural de Paraguay. Empecé a buscar y me iba para toda la programación que podía, yo me iba. Y después de 2 meses, estaba hablando con un amigo común de nosotros, Rodolfo que mueve mucha cosa en términos culturales, participa de muchas cosas. Y Rodolfo me decía, pero ¿cómo es posible? Le gastaste 2 meses y conoce más cosas que yo. Yo, no es verdad, claro que exageraba, pero verdad que porque yo busqué.
Porque busqué. Y así, o sea, que a veces la gente reclama, pero porque tiene una postura muy pasiva a veces, me ¿Pero parece. qué hacemos, Ney? Vos sí, yo busqué, pero ¿qué hacemos para que la gente quiera buscar? Está todo un tema de educación. Sí. Claro, yo por ejemplo, tuvimos la suerte el año pasado de hablar con un director paraguayo que se fue a estudiar un doctorado en música en Estados Unidos y que inclusive estuvo dirigiendo 3 orquestas importantes dentro de Estados Unidos, y yo estuve hablando mucho con él para hacer una analogía entre la movida cultural aquí en Paraguay y en Estados Unidos. Yo le dije, de seguro que en Estados Unidos es increíble cómo se manejan las orquestas, tiene instrumentos de primer nivel. Me dice, mira, acá al menos la gente, o sea, tenemos de repente 2, 3 mecenas, hablando más de rápido, que Sí. apoyan eso anualmente y con eso nos sustentamos. Y muchas veces tenemos nosotros que competir con plataformas digitales. Yo le pregunté, ¿plataformas digitales? ¿Qué me estás hablando? Me dijo, contra Netflix, Amazon Prime. Yo me quedé, ¿por qué esas plataformas? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que competir contra estas plataformas en el sentido que uno llega a su casa Sí, exacto. tarde y dice, bueno, yo quiero ver Netflix, entonces uno ve una película, se queda dormido, se queda guardado, eso puedes ver al día siguiente. En cambio, ¿vos cómo vas a ganar para que la gente vaya a los conciertos Que no. y vea un repertorio de 1 hora, 1 hora y media o 2 horas? Y encima que pague y salga de su casa, gaste combustible en todo eso. Entonces también es un desafío, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos, al menos en la zona donde él se mueve, que no recuerdo exactamente dónde era. Yo también veo, Tommy, el problema acá es que no hay también buena producción de los conciertos. No están bien grabados los conciertos. Bro. Sí, no, pero Es un también... problema grave. También. no, Vos buscas en YouTube y no encontrás. Vos querés pasar acá algo y casi no hay producción en forma. Claro, pero también hay que partir de un punto muy importante. ¿Cuánto cuesta eso, una producción? Por ejemplo, yo puedo decir que en el Teatro Municipal uno quiere montar un concierto y uno quiere hacer un concierto de verdad con sonido, con filmación, con fotografía, con todo lo que tiene que ser, uno gasta fácilmente 50 millones de guaraníes, a veces un poco menos, pero más o menos ese es el promedio. Y una orquesta, por ejemplo, en nuestro caso con la Filarmónica, que es prácticamente se mueve a pulmón, o sea, nos basamos en proyecto y nos movemos en base a eso. ¿Cómo logramos conseguir todas esas cuestiones? No se puede, es muy difícil. Eso también quería preguntarte, ¿cómo se bajando a números, por ejemplo, ¿verdad? Toda la idea de la música, ¿verdad? Van a montar un show ustedes. Sí, ¿Cómo a ustedes? Obviamente es iniciativa de ustedes. sí, Ustedes proponen al espacio, ya sea al Banco Central, al Ujú. municipal, ¿verdad? sí. Y luego, ¿cómo hacen, por ejemplo, todos los ensayos? ¿Quién banca eso? ¿Es Bueno, de ustedes? no. ¿Cómo es? En realidad es muy interesante porque la Filarmónica, dentro de todo, ahora mismo estamos ensayando en el ferrocarril. Es más, a esta misma hora están ensayando ya los chicos de la Filarmónica. Ok. Y justamente ensayamos en la estación del ferrocarril que está enfrente de la Plaza Uruguaya, Sí, en el sí. Eje Ayala y México. Y por suerte, porque en este caso la FEPASA, que es la que estaba manejando el ferrocarril, dicen, queremos hacer también nosotros nuestra movida cultural, queremos apoyar a artistas, queremos dar este movimiento aquí Ok. que muchos años estuvo abandonado, entonces queremos dar ese espacio. Entonces nos dan ese espacio de manera Ok. gratuita y ensayamos 2 veces a la semana. Y en esos 2 ensayos que tenemos a la semana, que a veces a muchos alumnos, perdón, muchos integrantes salen de sus trabajos o salen de repente de sus estudios, se van a ensayar después. O los sábados, en vez de quedarse en su casa a dormir la siesta o dedicarse a otra cosa, se van a ensayar con otros miembros y hacemos repertorios. Entonces, cada concierto es un desafío interesante porque tenemos que mover, por supuesto, ir a los medios de prensa, por supuesto, gastar en diseño de afiche, de programa, inclusive ver los detalles, la burocracia dentro de cada teatro. Entonces, no es tan sencillo como Me parece. imagino. Y prorratean después, por ejemplo, lo que se recauda. Yo les puedo decir... En general, digo, ¿no? Mira, al menos desde mi perspectiva, uno si dice, yo quiero ganar y quiero vivir de esto, no se puede. Uno con suerte llega a empatar. Hablando más rápido en cuestión de... De todo lo que invertiste, Sí, digamos, en el proceso. Por ejemplo, yo puedo decir que la Universidad del Norte, en sus grandes producciones de ópera o de zarzuelas también, uno ve escenografía, ve maquillaje, vestuario, músicos, luces, y uno dice, esto se gasta muchísimo dinero. Y uno dice, de seguro ustedes recaudan y pueden de repente recuperar algo. Y me dicen, no, o sea... Lo más triste es que se gastaba porque ya no hay más ópera ni No, ya no hay más tampoco, lastimosamente. Entonces, hay varias cuestiones dentro de los teatros que hay que trabajar también. Claro. O sea, más que nada, O como... sea, un éxito empata, no necesariamente te no. genera. Yo lo que quiero más llegar es cuando vos vos agarrás y googleás y buscas en YouTube una buena producción, no de la producción en sí, sino de la filmación. Sí. No hay una buena filmación. Vos te das cuenta que en Colombia, orquestas argentinas, Uruguay, están produciendo bien, hasta de los países del este, entre comillas, hay buena producción y ustedes hacen buenos espectáculos, pero no se queda registrado en forma.
Ese es el problema. Claro. Lo que yo veo también, veo en todos, veo también. No, claro. Tiene un costo, o sea, el costo de no, claro, tener buenas cámaras, sí. porque eso queda. No, por supuesto, por eso Y yo, vende. por eso yo agradezco mucho a la Embajada de Brasil, al Instituto Guimarães Rosa, que están apoyando justamente a muchos artistas, muchas agrupaciones. Me parece de suma importancia eso, porque siempre luchamos, al menos yo siempre hablo desde mi punto de vista como miembro y presidente de la Filarmónica, luchamos por conseguir esos espacios. Y la Embajada nos abrió las puertas y vamos a tratar de hacer conciertos mensuales y obviamente hacer repertorio inédito y dar espacio a que vengan otros músicos de afuera, o si quiere otros músicos capacitados que puedan tocar como solistas o dirigir la orquesta también adelante, que sea algo interactivo entre el público y que sea innovador, sea algo que no se haya escuchado aquí también. O si es que se hace algo que ya se conoce, buscar la forma en la que sea diferente a lo que ya se presentó en años anteriores. Yo a veces pienso, Ney, me miro a Tommy y digo, seguro que tenés alumnos mayores que vos. Sí, claro. Sí. Bueno, Bea, Sí. me querías preguntar algunas cosas, pero bueno, pero vamos. Pero no seas vivo. Lo que quiero, 2 minutos antes para escapar. Lo que yo quiero ver, Bea, es si puedes poner Ok. ahí esa piecita, eso que Fátima Martini nos mandó, que es de haber descubierto esas filmaciones del año 2000-2001, esa que donde está, ella habla, y de fondo es la imagen de Eddie Jiménez con las obras hablando. Casi no hay, porque tampoco, ese tema también, casi no hay filmaciones de Livia Abramo, filmaciones de gente que ya no está más hoy. Y ese documento es un documentazo, si podemos mirar eso, si pueden encontrar. Bueno, después del corte vamos a hacer, porque estamos... Recordando la Escolinha de Arte del Centro de Estudios Brasileros y sobre todo el taller de grabado Yapari Tilcara, dirigido por el maestro Livio Abramo, nuestro queridísimo maestro, por Edith Jiménez, y los talleres de pintura también por Olga Blinder. Yo llegué allí en el año 76 y realmente lo que recuerdo es la magia del ambiente del taller, las luces, las tintas, los olores de las tintas, de los solventes que realmente en esos atardeceres asuncenos para mí tenían una magia y un encanto únicos. Y entonces comparto este video, que es una entrevista a Edith Jiménez que la hicimos con otras personas en el año 2001 para poder un poco apreciar estas obras de la exposición individual retrospectiva de Edith del Centro de Estudios Brasileros. Maravillosa exposición y bueno, un homenaje a nuestra querida maestra. Así es. Ese fue lo último, la última filmación que tuvo ella antes de partir, y una de las pocas que hay también, les cuento. Y es interesante cómo haber descubierto este trabajo, ¿verdad? Y bueno, Edith Jiménez es parte de la historia de ella, tiene todo que ver con el Brasil, con el tema de la de educación artística. Livio tenía que decidir a quién mandarle de todas las chicas a estudiar a San Paulo, y le envía a Edith Jiménez, ¿verdad? Y bueno, Edith Jiménez hoy es una de las más grandes grabadoras latinoamericanas, y en el hall central, no sé si ahora, de Plan Alto, está, no sé qué pasó, si hubo vandalismo ahí, no sé. Espero que no. Pero estaban las 7 grandes berenjenas de Edith Jiménez a la entrada, porque fue parte de la decoración de la ciudad de Brasilia. De la que fue con... estuvo un paraguayo, el ingeniero Spinzi, creo, arquitecto Spinzi, estuvo en los interiores de la decoración de la 61, ¿verdad? 62. Empieza a ver la ciudad de Brasilia, ¿verdad? Sí. Se empieza a construir en 55. Pero, se inaugura en 60. En 60, ¿verdad? Sí. Y después más adelante voy a mostrar, tengo un reclame, un publicitario de la empresa que hizo el traslado de todos los muebles, utensilios, de Río de Janeiro a Brasilia. Lo que habrá sido esa mudanza, ¿verdad? Fantástico. Hasta el famoso Rolls Royce. La mudanza del Rolls Royce. ¿Cuántos kilómetros de Río de Janeiro a Brasilia? Y de ahí decía, somos la empresa orgullosamente la empresa que ha llevado muebles, tazas, vajillas, mobiliario, todo, desde la ciudad, de la capital, Río de Janeiro, a la nueva capital de Brasil, a Brasilia. Y es una publicidad de 1961, 60. Okay. 60. Interesante.
Bueno, Me hizo un corte. Sí. vamos al corte. Bueno, estamos con Ney Canani, acá agregado cultural de la Embajada de Brasil, Tommy Verón, que está trabajando hoy con la difusión que hace la Embajada de Brasil en el campo de la música en el Paraguay, amplificando esto a las escuelas, empezando a amplificar a las escuelas cabecera de Asunción y Bea Bocio, que hoy es la conductora. Yo soy el invitado hoy de Bea Bocio, soy Tony Roberto. Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, acompañándoles en estos viajes que hacemos, tratando de juntar historias, de juntar décadas, de mezclar lo del pasado, el presente y el futuro. Yo soy el pasado y acá Tommy el futuro. Vamos al futuro, está bien. Yo puedo hablar de la historia, en esta historia de lo que es... hoy el tema, inventamos un nombre, como si inventamos nombre, es el barrio desde la embajada, porque todo esto surgió por una invitación, a partir de una invitación del embajador Marcondes a su casa para hablar de comer un rico almuerzo de final feijoada, y al final del almuerzo dice, yo quiero plantear acá algo. ¿Y qué? Le dice Bea. Acá éramos 24 personas en la mesa, gente de los medios. ¿Y qué? Le dice, quiero hacer con ustedes una alianza. No alianza, Una no. conspiración. Una conspiración. Una ¿Y conspiración. qué conspiración? Quiero, más allá de imponer lo brasilero, lo que quiero hacer es un encuentro, que vos dijiste, Ney Canani, un encuentro de historias. No imponer nada, sino que haya un encuentro y una manera de qué hacer para... hay conciencia que está mal la educación en Paraguay, es tremendo, pero ¿qué hacemos nosotros para poder aportar desde nuestro lugar? Porque otro problema grave es que la gente solamente cuando piensa en algo, piensa en cuánto le va a dar renta una plata. O sea, la mayoría, no hay filantropía en Paraguay. Justamente yo quería comentar sobre ese tema en específico. También de vuelta hablando con el señor Ney, porque hablamos sobre los conciertos de la Filarmónica, en la cual las entradas son 20.000, 30.000 guaraníes, que no es nada. En cambio, la gente, por ejemplo, para el concierto de algún reggaetonero paga 500.000 guaraníes. Claro. Y traer la consumición, traer combustible, es increíble la cantidad de dinero que gastan. Pero uno se quiere ir a un concierto para gastar 20.000 guaraníes y escuchar música de calidad, hecho por músicos jóvenes, inclusive inédito, apoyar lo nacional. Te dicen, no, es muy caro, no pueden hacer más barato. Y como los músicos también tienen que ganar algo, tienen que vivir de eso. Entonces, hay cosas que trabajar dentro también con la sociedad paraguaya, diría yo. Y también se puede complementar. Y hay muchas cosas gratis y la gente no va. Claro, también. Ahora que hacemos cosas gratis. Yo pregunto, sí, claro. Y pregunto, Ney, Bea, ya como paraguayo te pregunto, ¿qué es casi paraguayo, Ney Canani, agregado cultural de la Embajada de Brasil? ¿Qué hacemos para hacerle encontrar el punto medio entre el reggaetonero y Beethoven? ¿Qué hacemos? Y hay que hacer una mezcla, diría yo. Siempre al menos pienso yo que uno, si quiere atraer un nuevo público, tiene que hacer algo que pueda llamar la atención y mezclar entre medio algo totalmente nuevo, algo inédito, ¿verdad? Porque si uno hace, muchas veces aquí en Paraguay funciona que nosotros hacemos un concierto inédito y la gente dice, no, yo no conozco esto. ¿Por qué yo voy a escuchar? Capaz que no me gusta. No se va con esa mentalidad. Voy a conocer algo diferente. Sí, voy a tener un conocimiento diferente. Y muchas veces, lastimosamente, sale la pérdida. Y es triste cuando uno escucha estas músicas, como hicimos en el primer concierto en el Tom Jobim. Fue totalmente inédito de compositores brasileños. Fue un éxito. Pero también la gente se fue predispuesta a escuchar. Y también, por supuesto, se hizo el trabajo de los medios de prensa de decir, esto va a ser, la gente se fue a escuchar ya previamente, entonces funciona de esa forma. Lo que a mí me encantó, por ejemplo, cuando vino este violinista, Guido Santana. Él, por ejemplo, que hubo como una cosa introductoria, que Fischer, el director, introduce y cuenta de esta obra, que era como una resonancia magnética. ¿Se acuerdan que habló de eso? Y fue tan genial porque, o sea, realmente yo creo que como público nos cautivó. Era distinta la música, pero muy interesante. Les quiero más contar a la gente que estamos viendo en estos momentos las imágenes de la obra de Livio Abramo, ya de los años 30, 40 y 50. Y Livio Abramo fue un luchador social también, Ney, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Sí, era comunista, ¿no? Era comunista y fundó con su hermana Lelia el partido del PT. Sí, sí. Así es la fundación de PT se llama Fundación Perseu Abramo, que es del hermano de Livio. Sí, sí. Wow, sí. No sabía eso.
Sí, no, verdad que fue perseguido también durante la dictadura y todo eso, ¿no? Y ahí encontró un espacio. Pero una cosa interesante que tenía sus ideas políticas y todo eso, pero no hacía como un proselitismo político, incluso porque no podía, porque aquí también se vivía una dictadura en Brasil, o sea que supo también hacer las cosas de una manera muy sutil, exactamente. De no, porque incluso como una forma de sobrevivir, ¿no? Claro. Una forma de poder producir arte, porque ese también es todo un otro tema, ¿no? La cuestión ideológica y artística y cómo se mezcla o no se mezcla o no se debe mezclar, eso también es todo un tema, ¿no? Sí. Bueno, Diego Rivera y Frida Kahlo eran pareja, ¿verdad? Y hoy en día, la obra de Frida Kahlo, que no era tan importante en aquella época, porque no tenía un tinte político, hoy es más importante la obra de Frida Kahlo que la de Diego Rivera, ¿verdad? Sí, es más, en el mundo la obra de Frida Kahlo es más mirada, ¿verdad? Claro, entiendo. Pasaban casi 2 horas volando, Bea Bocio. Totalmente. No me preguntes nada más a mí, Bea Bocio. No. Pero quiero además decir que mañana en el gran diario el domingo, Bea Bocio, Sí. que prontamente vas a volver a escribir, ¿verdad? También vamos a escribir a Lita Pérez Cáceres también, que hoy a las 7 de la tarde, contanos esta historia, hoy a las 7 de la tarde presentás el libro. Su libro, y que voy a estar también con Tony ahí en la FIL, Feria Internacional del Libro, y Lita presenta el suyo, que se llama Mestiza. Bueno, que nos toca acá los dos hacer justamente la presentación. Bueno, y bueno, mañana el programa, mañana el diario, el gran diario del domingo, escribimos sobre días de barrio. Siempre estamos inventando algo. Claro. Eso ahí está, Cambacuá y Livio fue un invento que salió de esta loca cabeza, y a partir de ahí un día me escribe Carlos Díaz y me dice, así yo llegué de nuevo a acercarme a la embajada, cuando me dice, yo soy el agregado, en ese momento agregado cultural de Brasil, y hay una autora brasilera que quiere hablar con usted. Así le conocí a una brasilera escritora que tengo que hacer yo la presentación del libro en portugués en el Brasil, a partir de un sencillo y tonto y tonta columna. Pero qué genial. Ella es Alexandra, no me acuerdo el apellido ahora, pero es una gran escritora brasilera y que vino a Asunción y se instaló en Cambacuá. Mira qué interesante. Para conocerla. Y recorrió, también se fue a las comunidades de allá de Limpio, que hay también, y bueno, y así tratar de esa manera que te decía, ¿qué hacemos para que la gente se enamore, entre comillas, de la expresión del arte? Buscar otra manera de hacer, de encontrar. Te vuelvo a decir, creo que hay que hacer encontrar de todo con el reggaetón. No, claro, es un desafío, totalmente. Todo, yo creo que cada concierto es un desafío, más que nada. Creo que estoy recordando ahora mismo que decía un libro de música que actualmente estamos tan estancados con lo que ya conocemos, tenemos miedo a lo desconocido. En realidad lo nuevo necesita amigos, necesita aliados. Y también, por supuesto, creo que eso... Que me gustó eso. Lo nuevo necesita amigos. Y sí, es cierto, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a generar nuevos conocimientos, nueva simbología? Eso se aplica no solamente con la música, se aplica con la literatura, con el arte. En todos los campos. En todos los campos. Entonces, es siempre un desafío, ¿verdad? Aquí con el señor Ney siempre estamos en constante debate justamente de ver algo que sea así, un poco controversial en el sentido de hacer algo inédito, algo que no se haya escuchado, pero que por supuesto le pueda encantar al público. Está ese desafío pendiente y siempre tratando de hacerlo cada mes. Bueno, estamos viendo las imágenes, muchas imágenes ahí de la gente que pasó ahí está Livio Abramo a la izquierda es Livio Abramo, que vivió en Paraguay hasta el año 91. Esos eran los talleres en la calle que hacían con los chicos, porque iban a juntarse con los chicos de la Chacarita también. Ahí el Livio les juntaba a los chicos de las clases altas con los chicos del otro. Eso es lo importante, ¿verdad? Por eso yo siempre decimos que estamos en contra de los barrios cerrados. Hay que abrir y que hay que hacer un encuentro, Ney, ¿te parece? Es lo que ustedes están haciendo ahora, seguro, ¿verdad? Seguro. Esto surgió a partir de eso. Sí, seguro. Así es, Tony. Todavía nos vamos, tranquilos. No, yo estoy mirando, estoy embelesada con las fotos. Esa es histórica, ahí está Ramiro, está Juan Max Boetner, ahí está, ustedes ven en el teclado, está María Solano López, está Augusto Rodríguez y Olga Blinder. Ese es el famoso libro de
grabado en el Paraguay. Y ahí están las mujeres de la epopeya de la educación por el arte en Paraguay con... es el viejo. Gracias a Neika Nani también yo pude volver a refrescar mi memoria de cómo era ese viejo teatro de la embajada del cultural de la embajada de Brasil en aquella época, y ahí donde alguna vez Menchi empezó con no sé quién a Camino al Éxito, ahí a filmarse, ahí cuando empieza la televisión en color en Paraguay recién en 1981, ahí empieza eso. Qué interesante estas misiones Sí, culturales al en interior, distintas partes. al interior, Qué sí, a genial. Concepción, jornada de misión cultural, porque antes el Centro de Estudios Brasileños se llamaba la Misión Cultural. Habla vos, Ney, por favor. Sí, incluso en Google Maps, sigue siendo, si uno pone Misión Cultural Brasileña, sigue siendo en Google, no sé por qué, en Google Maps no se actualizó, pero verdaderamente es el nombre original, porque la idea original, cuando se creó la misión, era para que las relaciones entre Brasil y Paraguay fueran en una óptica más positiva. Porque por la cuestión de la guerra y todo eso, había muchos resentimientos mutuos, ¿no? Y la idea fue, vamos a crear una misión para impulsar la relación bilateral desde una agenda positiva, como decimos en diplomacia. Pero verdaderamente, con Lívio Abramo, eso tuvo una otra dimensión, porque hizo mucho más de que simplesmente promocionar, hacer de eso una misión de Brasil en Paraguay, pero un proyecto de integración cultural que influenció toda una generación de artistas. No hay un artista con quien yo hablo hoy, un artista importante de Paraguay, que no me hable de Lívio. Yo estudié en la escolinha, conocí a Lívio, el Lívio eso, el Lívio aquello, toda la gente. Y de nuevo, ahí el tema del encuentro con la diferencia. Lívio Abramo nació en 1904 con la gran migración japonesa a Brasil. Y sus amigos eran muchos amigos japoneses. Yo también tuve amigos japoneses. Es muy lindo eso, encontrarse con otra cultura tan distinta, Totalmente. la oriental. Y eso también digo, ese con el tema de los coreanos. Ya tendré próximamente acá los amigos, a los amigos coreanos acá en este lugar. Qué importante es mezclar la historia. Y bueno, y tiene que ver también con una historia muy inteligente del general, entre comillas, que yo respeto mucho, pero desde otro pensamiento, de la política pendular que hizo el Paraguay con la Argentina, Argentina y Brasil. Era cuando el año antes del 50 el Paraguay dependía, vos sabés que tu mamá, que es una gran escritora, vos agarrás libros antiguos, encontrás ediciones de Buenos Aires en 1920, 1930, no encontrás casi libros editados en Paraguay. Cuando llega después de eso, en el año 54 y más para adelante, empieza la política pendular y era con grandes cancilleres, el doctor Sapena Pastor y el doctor Nogués, y empezó el tema de un poco acá, un poco allá. La política pendular, y ahí aparece lo que tenemos ahí, el Hotel Guaraní. Aparece el Hotel Guaraní. Así mismo. El colegio experimental. Para Brasil. Sí. El billete de 5 guaraníes tenía tenía la imagen del Hotel Guaraní, hecho por los brasileros. Sí. Claro, imagínate. Pero lo importante es que el hotel, ahí está el experimental para ver una joya de arquitectura de Rey, un gran arquitecto. Este edificio hasta hoy, aunque mucha gente no crea, se sigue estudiando en el mundo, se sigue estudiando, se sigue tomando como en charlas, talleres y compañía de arte moderno latinoamericano y mundial, ¿verdad? Porque evidentemente en esa época, con la aparición de Niemeyer, lideró Brasil la arquitectura moderna. Sí, seguro. Sí. Bueno, estamos casi sobre la hora, sí, ahí nos están echando ya acá, pero estamos charlando acá con Tommy Verón, que es joven, 24 años, director de la Filarmónica presidente sí. de la Orquesta Filarmónica de Paraguay. Qué tamaño, ¿verdad? Nuestro estimado amigo, el agregado cultural de la Embajada de Brasil, Neika Nani, y Bea Bocio, que hoy es la conductora. Bueno, estamos yendo. Yo soy Tony Roberto, yo fui hoy un invitado de Bea Bocio a este programa. Pero bueno, gracias por estar ahí siempre todos los sábados. Y mañana de vuelta. Lean, por favor, el Gran Diario del Domingo, Tías de Barrio. A partir de la partida de María de Norma Solano López, la última tía con teléfono de línea baja. Genial. Chao, chao.